Bienvenidos mis hermanos a un programa más de la Iglesia El Camino de la Fe. Le damos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos en este horario todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, donde llevamos a cabo esta transmisión en YouTube Tendencias de nuestro tiempo. Y queremos agradecerle a todos por acompañarnos, también darle la bienvenida a aquellos que por primera vez nos están viendo estas transmisiones y saludar a nuestra congregación. Que Dios les bendiga y esperamos que esta mañana usted reciba muchas bendiciones de parte del Eterno. Y vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura que está precisamente en la carta a los Hebreos, capítulo 1. Y dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Hoy te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Vara de equidad y vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Gloria a Dios por su palabra. Qué bellos pasajes de la Escritura. Realmente tenemos una herencia única y verdadera para los hijos de Dios. Y yo quisiera que en esta mañana usted preparara su vida. También le dijera al Señor que quiere adorarle con todo el corazón y decirle que Cristo Jesús es su Señor y Salvador. Y yo creo que una de las cosas más enriquecedoras es saber que tenemos una profunda emoción en nuestro espíritu y con plena convicción que lo mejor que nos pudo haber sucedido es haber hallado un fiel amigo, que es Cristo Jesús. No nos falla, Él es único porque está allí en los momentos más críticos. Y verdaderamente hay un buen resultado, hay buenos beneficios, porque produce en nosotros una confianza plena de que Dios está a favor nuestro. Y con cada momento de nuestra vida, clamamos a Dios porque Él está allí. Él no falla.
Usted y yo podemos cantar y podemos decir: hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Y podemos contar todas las ocasiones y hacer la suma de sumas de todas las veces que Él no nos ha fallado. Precisamente Jesús es único. En esos problemas, en esas dificultades, en esos momentos difíciles, en esos momentos que no podemos contarle a nadie más que a Él, que es un gran amigo fiel. Y en Él podemos encontrar el más valioso tesoro. Él es incomparable, invaluable, con gran autenticidad, sin comparación alguna. ¿Cuántos en este día anhelan tener un amigo como Él? ¿Por qué este día no le decimos: hallé un buen amigo? Y si usted tiene un amigo, dígale que tenemos un amigo aún mejor que cualquier amigo terrenal. Por eso este día podemos decirle al Señor que exclamamos a su santidad, que como Él no hay nadie, porque cuán grande es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Así que este día vamos a alabar al Señor y vamos a decirle que le amamos y que le bendecimos, porque Él es un buen Dios y sobre todo que Él es un amigo fiel. Amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falla, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Oh, grandes cosas Cristo ha hecho para mí, para mí, para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí, Jesús.
Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi buen Redentor. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Más cerca de aquel que me guía cuando el maligno me quiere tentar, siempre confiando en Jesús, que es mi fuerte, puedo con gozo su nombre ensalzar. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Pasos de tierno cariño, misericordia, pureza y verdad, viendo hacia Él por el fin de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con Él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él en gloria podré descansar. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Cuán hermoso es seguir las pisadas de mi Maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz.
Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, Santo, la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad, ante ti se postra, bañada con tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar, solo tú eres santo, igual no hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adore todo hombre, Dios en tres personas, bendita Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Damos gracias a Dios porque tenemos verdadera expectación de lo que el Señor va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero decirle que nosotros nos sentimos afortunados de ser portadores de buenas noticias en estos tiempos tan críticos donde todas las adversidades del mundo son problemas, son dificultades. Pero este día la palabra de Dios va a bendecir nuestras vidas y voy a dejar este lugar al pastor Natividad Ramos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias, hermana Adriana, por esta participación y también logro la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe, a quien sin duda tenemos un gran deseo de encontrarlos, de verlos, de saludarlos y de convivir
Ya vamos casi para un año prácticamente, y en realidad he platicado con muchos pastores, hermanos, que me dicen que hay una sensación de necesidad de la convivencia de los hijos de Dios, de participar en esas reuniones congregacionales. Sin duda que así es, pero definitivamente vamos a tener cuidado y vamos a esperar que haya el tiempo cuando podamos reunirnos tranquilamente y disfrutarlo con seguridad. Muy bien, mis hermanos, pues entonces vamos a entrar al mensaje de la palabra esta mañana. Yo espero que usted, donde nos esté escuchando, lo disfrute, lo piense, las cosas que el Señor Jesús hizo y las cosas que el Señor Jesús dijo, que siempre son de una riqueza invaluable. Y en esta ocasión, esta mañana, seguimos, fíjense ustedes, en el mismo libro, el Evangelio de Lucas, del que ya hemos venido todo este capítulo con varios mensajes. Y esta vez es en el capítulo 7, versículo 36 al 50. Es una lectura de varios versículos que encierran una bellísima historia. Estamos siguiendo esta ruta ministerial del Señor Jesús. A través de los evangelios lo estamos acompañando a cada lugar, a cada ciudad, a cada aldea, a cada encuentro que tuvo con las gentes muy necesitadas. Otros querían consejo, otros querían sus favores, otros no pedían nada porque no sabían qué pedir, pero el Señor de manera soberana les ayudó. Es decir, aunque algunos no le pidieron, como quiera los favoreció. Y eso diríamos que es un acto soberano del Señor Jesús, porque Él es soberano. Entonces vamos a leer la Escritura, gracias a Dios, porque ya hemos disfrutado de la alabanza, el canto, y yo espero que usted allí donde hayan estado, junto con su familia, hayan cantado también estas alabanzas al Señor. Y dice lo siguiente, acuérdese que el mensaje anterior fue aquel de los niños que no quisieron jugar, que es una historia muy simpática, verdaderamente lo es. Y ahora nos toca esta otra, donde un fariseo le rogó al Señor Jesús que fuera a su casa a comer. Y dice el versículo 36, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y las limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba a sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, o sea, pensó entre sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más?
Y respondiendo Simón dijo, bueno, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, ¿no diste agua para mis pies? Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas el que se perdona poco, pues poco ama. Y a ella le dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué lindo detalle. Muy bien, mis hermanos, pues el Evangelio, siempre hemos dicho que el Evangelio del Señor Jesucristo es una gran noticia, porque eso es el Evangelio. ¿Y qué le parece esta del capítulo 15, versículo 2? Que sería muy bueno ponerlo en lo más alto de una montaña con esta leyenda que dijera, por si es de su interés. Así dijera la leyenda. Un anuncio que diga, por si es de su interés. ¿Qué cosa está presentando que pudiera ser de interés de algunos? Sería esto, que a los pecadores recibe y con ellos come. Así que con esa idea, esta mañana nos vamos a la casa de un fariseo que había invitado a Jesús a comer. Según este Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 hasta el 48. Y le diré también, mis hermanos, que Lucas es el único escritor del Evangelio que habla de estas historias. Y es donde se registran más casos de banquetes y comidas a las que Jesús asistió. Por eso, ¿sabe cómo le llaman a este Evangelio? El Evangelio de la hospitalidad. Qué interesante. Porque da importancia a la disposición que tenía el Señor Jesús para aceptar esas invitaciones. Aunque es muy interesante que también en algunos casos, en un caso específico, el Señor se autoinvitó. Te va a decir dónde se invitó solo. Sí, cuando llega a Jericó, acuérdese de aquel hombre que era cobrador de impuestos y que se subió a un árbol, a un sicómoro, pues porque era chaparrito y él quería ver a Jesús. Al que Jesús le dijo, bájate de allí y vete a tu casa, porque es necesario que yo vaya para allá. Entonces por eso se dice que el Señor se autoinvitó. Tenía todo el derecho, porque Él es el Señor de todas las cosas. Y que llegó con una bendición. Y el fariseo de esta historia no solo invitó al Señor Jesús a comer a su casa, que usted diría tenía muy buenas intenciones. Aún más, no solamente lo invitó, sino que dice que le rogó. Por cierto, este hombre, este fariseo, se llamaba Simón, que no debe confundirse con el otro Simón donde participó el Señor en una cena donde estaba Marta, María y Lázaro, que había sido un leproso, es Simón el leproso. Nada tiene que ver con este Simón, porque aquel otro Simón era un creyente. Entonces son muy diferentes. Pero
tenía una curiosidad. Le voy a decir, en realidad él estaba intrigado y tenía dudas. ¿Será este un profeta o no es un profeta? Desde luego no pensaría jamás que podía ser el Mesías. Le rogó, pero también es cierto que este fariseo le invitó y le rogó, no porque estuviera interesado en sus enseñanzas. Yo voy a decir más bien que era curiosidad con la cual quería resolver su duda si Jesús era o no era un profeta. Porque él tenía dudas que en la historia se manifiestan. Si él fuera profeta, se daría cuenta de la clase de mujer que se le ha acercado. Entonces quiere decir que la curiosidad, lo que él quería era verificar si Jesús era un profeta. Aunque la invitación que se le hizo al Señor Jesús mostraba que la presencia de Cristo causaba en él, no dejaba de causar en él una gran impresión. Así que entonces nos vamos con Lucas a su narración. Una narración que es ágil y dice que cuando Jesús se sentó a la mesa, hubo una gran sorpresa. Dice Lucas, he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Y note eso que dice Lucas, que había sido, era su vida pasada. Era como ella estaba calificada, una mujer pecadora en esa región. Es decir, había sido. Luego ya no era. Aunque el fariseo y sus conocidos y la gente seguiría diciendo que era una pecadora, Jesús diría que ya no era. Pero al decir que había sido y que ya no era, porque eso es lo que implica decir era pecadora, es porque algo había sucedido con ella. Si ya no era una mujer de la prostituida, ¿qué había pasado con ella? Es que en ella se había dado un cambio en su vida, en su entendimiento, en sus deseos, en sus anhelos. Y era muy cierto. Es que el Señor Jesús era la causa de ese cambio en esa mujer. A los pecadores recibe. Venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, que yo lo hago descansar. Era el Señor Jesús la causa de ese cambio. Era Él el que había hecho en ella esa nueva vida. Y esta mujer quería expresarle su gratitud. Ella no fue a pedir nada. Fue a mostrarle qué tan feliz era por lo que había hecho él con ella. Ve usted la ternura de esta historia. Ella quería mostrarle que así como públicamente había sido una mujer de mala fama, así también públicamente quería entonces testificar lo que había pasado con ella. Y su gratitud era para el profeta de Nazaret, era para Jesús, el Hijo de Dios. Que así, repito, como había sido pública su manera de vivir, así también públicamente quería expresarle su agradecimiento. ¿Cuántas veces se ha dicho que no se debe perder la gratitud al Señor? Y se enteró esta mujer, no dice cómo, pero se dio cuenta que Jesús estaba en la casa de ese fariseo. Que allí ella tuvo el atrevimiento de ir. Era una mujer audaz.
Ahora, esta mujer, por supuesto, sería una mujer por la que nadie daría nada. Pero Jesús le había dado una nueva vida. Para el Señor Jesús era la joya de gran precio. Era la oveja perdida que Él rescató, que la tomó en sus brazos y que pedía para bien por haber rescatado a esta persona de esa vida. Jesús le había hecho el milagro de cambiar su corazón, sus intenciones. Así que esa mujer, al saber eso, muy decidida fue a la casa de aquel fariseo. Digo, porque se ve que era una mujer atrevida, que no tenía ningún miedo de enfrentarse a nada. Y mientras estaban sentados allí o reclinados en aquella mesa, en esa comida, yo puedo imaginarme que por la puerta pasa la figura de una mujer y llegó hasta la misma sala donde estaban todos. ¿Puede usted imaginarse la indignación, la inquietud, la sorpresa que allí sufrieron todos los fariseos que estaban acompañando? ¿Cómo logró entrar? O mejor dicho, ¿cómo se le permitió entrar? Porque según el prejuicio judío, la presencia de esa mujer sería despreciable y consistente con aquel grupo de hombres piadosos, con aquel grupo de hombres de fe y de la fe. Sin embargo, esa mujer no pensaba de la misma manera que ellos. Para ella, Jesús era el enviado de Dios y debió en alguna ocasión oírle decir: venid a mí, todos los que estéis trabajados y fatigados, que yo os haré descansar. Y ella se dio cuenta que era una mujer fatigada de su vida, cansada de su vida, que estaba arruinada, y aceptó la invitación que Jesús le hizo, y por supuesto que fue con él. Ella estaba fatigada de su manera de vivir. Y fue entonces al Señor Jesús, le aceptó la invitación, y con ella sucede un milagro en su alma, un cambio, una transformación. Le dio una nueva vida. Por lo tanto, el Señor Jesús para ella era una gran noticia. Porque eso es lo que dice el año del jubileo, el año agradable del Señor. Buena noticia con los necesitados, con los pobres, con los que están cautivos. Y esta mujer era una cautiva que no tenía futuro. Así que muy decidida, esa mujer fue a dar testimonio de lo que había pasado con ella. Alabó sea Dios. Y lo hizo de la manera que le pareció más propia. Era la Escritura. Dad gracias a Dios en todo. Y ella dijo: yo voy a agradecerle personalmente. Y lo hizo de la manera que le pareció más propia. ¿Cómo? Dijo: habré de derramar ungüento. Sí, pero ese ungüento, por cierto, no era tan costoso como el que después habría de derramar María, la hermana de Lázaro, que era del más fino y el más costoso, que mismo Judas lo declaró, se podía haber vendido en 300 denarios. Es decir, había comprado María un ungüento donde era el trabajo de todo un año de un obrero. Si se ganaba un denario diario, pero se podía haber vendido en 300 denarios. Y que nada tiene que ver con esta mujer.
María, la hermana de Lázaro, y esta era otra, acá en Capernaum. Pero sin duda ella habría de pensar agradablemente, hasta donde me alcance. Qué bonita idea. ¿Ve usted la finura de esa historia, de ese amor, ese agradecimiento que dijo, hasta donde me alcance? Y le alcanzó para un ungüento no muy caro. Así que según la costumbre, era que los invitados se quitaban las sandalias y eran lavados sus pies por el anfitrión, en este caso el fariseo, que recibía a los invitados. Era la costumbre recibirlos con un beso y se acomodaban con los pies hacia atrás. Y mire lo que dice el versículo 38, en donde se colocó esa mujer. Dice que esa mujer se puso detrás de sus pies. Y antes que derramar aquel ungüento que traía preparado, aquella mujer derramó algo mucho más valioso que el ungüento más fino. Su gratitud. Su gratitud hacia quien le había cambiado la vida y le había dado futuro, ilusiones, porque eso es Cristo. Cristo es una nueva vida, es ilusiones, es futuro asegurado. Ella llegó desbordada de gratitud, traía una emoción en el alma. Y antes de derramar el ungüento, piensen eso, antes de derramar ese ungüento, yo no sé si lo abriría, pero antes de derramar ese ungüento, la emoción la venció. La emoción de haber sido perdonada. La emoción de tener seguridad que era una hija de Dios. Porque eso es lo que Cristo da en el alma, la seguridad que ahora somos hijos de Dios por causa suya. La seguridad de haber sido perdonada. Ya no sentía la carga tan grande de su vida. Y llena de emoción, muy, muy emocionada. Antes de abrir el alabastro de ungüento, estalló en llanto. Puede imaginarse esa escena tan encantadora. Estalló en llanto. Y que yo digo, lágrimas que eran más valiosas que el ungüento más fino. Pero Lucas precisa que era tan impresionante su llanto, que empezó, fíjese bien, dice Lucas, a regar sus pies con sus lágrimas. No era un poco, era un llanto abundante. Las lágrimas salían como un torrente de gratitud. Su llanto era tan grande como grande había sido su perdón. Y si Jesús hubiera sido uno de tantos rabinos, le hubiera ordenado que se retirara de allí, que se fuera de ese lugar, porque lo contaminaba. Bien dijo Jesús, yo no he venido a buscar los sanos, sino los enfermos, a los pecadores, al arrepentimiento. Yo no he venido a buscar a los justos. Y qué gran verdad se estaba ahí dando. Eso es lo que el fariseo sin duda esperaba, que Jesús ordenara que la sacaran de allí, que allí no cabía. Pero en el cielo, en el cielo de Dios, habrán de caber los peores pecadores, que fueron perdonados a pesar de su maldad tan grande por creer en el Hijo de Dios. Borró para siempre sus maldades. Y aunque se buscaran sus expedientes, no existían ya. Porque cuando Dios perdona, perdona.
Pero para aquel fariseo, aquella mujer no había sido pecadora, seguía haciéndolo. Y esa sería su opinión de por vida. Y eso es lo que esperaba aquel fariseo que Jesús hiciera. Pero ¿qué es lo que sucedió? El Señor Jesús no hizo nada, no dijo nada. Y eso de que Jesús no hiciera nada era una buena señal para esa mujer, que significaba que aceptaba su gratitud. Y cuando la mujer vio que Jesús no la expulsó, no la corrió, no la recriminó, la audacia de esa mujer se creció. Y entonces empezó a besarle sus pies. Benditos pies que un día serían clavados en una cruz para perdón de los pecados del mundo. Ella se anticipó y los regó con sus lágrimas y los besó. Y luego ahora sí abre el alabastro, el ungüento, y lo derrama en los pies de Jesús. Puedo imaginarme la expectación, la indignación que tenía aquel grupo de fariseos. Aunque no dice que había otros más, pero es lo más propio. Porque invitaban a Jesús para ver qué hacía y en qué se equivocaba. Y esta mujer abrió el ungüento. Y yo la puedo ver ungiendo los pies de Jesús. Llena de emoción y de reverencia. Queriendo expresarle su alma para que viera que estaba muy agradecida y feliz porque Él le había perdonado. Y creo que hasta cierto punto aquella mujer estaba aturdida de emoción. Hizo algo que cualquier judío diría, ¡qué vergüenza! Le estoy diciendo que la mujer iba crecida. Lloró, regó con sus lágrimas los pies de Jesús. Quiere decir que eran abundantes sus lágrimas. Dijeron torrente. El alma se estaba expresando. Estaba diciéndole al Señor cuánto estaba feliz. Y el Señor la dejó que hiciera eso. Y entonces ahora hace algo que los judíos dirían qué vergonzoso. ¿Qué hizo esta mujer? Los pies de Jesús estaban llenos de lágrimas. Había derramado ungüento y entonces ella se soltó el cabello. Que yo siempre me he imaginado que debió tener un cabello hermoso, frondoso, ¿sí? Se soltó el cabello ante todos y empezó a limpiar los pies de Jesús. Qué delicia. Y empezó a besarlos con profunda emoción y reverencia. Y yo tengo que aceptar y decir, Santo Dios, qué manera tan deliciosa de testificar que el Señor Jesús le había hecho inmensamente feliz. Yo no encuentro un testimonio semejante a este. Se metió hasta la casa más prohibida de los fariseos, a la casa propia. Se metió hasta donde estaban comiendo y alarmó, por supuesto, a aquel grupo. Y los besaba con profunda emoción y reverencia. Y yo digo, qué manera de testificar. Otra vez lo digo, qué manera de expresar ante todos. Era como decirles, señores, con esto quiero mostrar lo inmensamente feliz que el profeta, que Jesús me ha hecho por haberme perdonado. Ya no siento mis cargas, ya no me siento fatigada del alma.
Siento que empezó para mí un nuevo día, porque eso es la buena noticia para usted que me está escuchando. Si esa es su condición de fatiga del alma, pues la invitación es para usted, porque el Señor Jesús no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si hace 2000 años dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, esas palabras valen lo mismo el día de hoy, porque si Él no cambia, sus palabras no cambian, sus invitaciones no cambian. Así que usted aproveche que Jesús es el mismo. Qué inmensamente feliz. Yo no sé cuántos himnos especiales le quedarían a esa mujer, como ese que dice, soy feliz, feliz, ¿sí? Precioso canto. Yo se lo regalaría a esa mujer para que saliera ahí cantándolo. Yo soy malo para cantar, pero más o menos dice así, soy feliz, feliz. ¿Qué más? Libre del mal. Entiendo por qué esa mujer estaba tan feliz. Por el perdón y el cambio de vida, que no era ficticio. Ella se dio cuenta que su vida había cambiado. Pero es precisamente aquí donde hay que señalar un detalle. Que aunque Jesús la había perdonado, y ese perdón es eterno, ni en la tierra, ni en el futuro, ni en la eternidad, ese perdón puede ser quitado, ni cambiado. Sin embargo, aunque el perdón que Cristo le había otorgado es valedero en los cielos y en la tierra, nadie más estaba dispuesto a aceptar que esa mujer había sido una pecadora. ¿Por qué? Porque esa es la opinión que a veces lastima mucho a aquellos que han vivido una mala vida, porque la mala fama los va a perseguir toda la vida. Así se entregan al Señor Jesús. Piense esto que le estoy diciendo. Siempre se seguiría diciendo malintencionadamente la mujer de la mala vida. No aceptarían que había sido una pecadora, no aceptarían que ella no era, a pesar de que se daban cuenta que ella no vivía como antes. Su mala reputación le cerraría las puertas. Las malas opiniones, de esas opiniones punzantes, dolorosas, de burla, de ironía. Esta es la mujer que fue a la casa de Simón y besó los pies de Jesús. Indignante eso. Pero hay una verdad en la que esa mujer podía sostenerse y sentir que su vida estaba sobre la roca eterna. Y es que cuando Dios perdona, nunca jamás se vuelve a acordar de esos pecados. Y el expediente de aquella mujer había sido borrado. Por lo tanto, para Dios, esos pecados ya no existían. Habían sido cancelados. Y esa mujer fue mal vista en la casa del fariseo. Fue mal vista por la opinión del fariseo, que se preciaba de ser un santo, quien se dio hasta el lujo en esa comida de cuestionar al mismo Señor Jesús. Y dijo dice el verso 39, que este hombre dijo para sí, si este fuera profeta. Usted se muestra que la duda de él era, ¿es profeta o no es profeta? Yo lo voy en mi casa a invitar
y voy a ver si es cierto o no. Si este fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Dio por hecho que el supuesto ministerio del Señor Jesús era una farsa. Pero yo quiero decirle, yo he visto tanto creyente que algunos tienen una vida de lo peor y que después de mucho tiempo, aunque hayan sido perdonados, siguen todavía pensando que tienen culpas. Y yo le digo, si Cristo lo perdonó, la culpa no existe. Porque a veces cargan todavía en su alma esa duda. Yo le estoy diciendo, tengo 58 años de ser predicador y lo hemos sostenido toda la vida y la Escritura lo autoriza a decirlo. Si lo perdonaron, no ande usted autoculpándose, porque si Cristo lo perdonó, no menosprecie su perdón. Alabado sea su nombre. Es que decían, no puede ser profeta. Podría decir, es que en los libros de teología que yo estudié, diría que este no es profeta. Jesús era una sorpresa. Y este hombre estaba equivocado en las dos cosas. Estaba equivocado en que era pecadora. ¿Por qué? Porque ahora, por causa de Cristo y su fe en Cristo, ella era una hija de Dios. Y ni siquiera trató a ese hombre, ese fariseo, de ver si realmente algo había cambiado en la vida de ella. Él daba por hecho que esas cosas no se arreglan, que no cambia a nadie. En tantos años de ministerio nos ha tocado ver casos de la gente de lo peor, transformados. ¿Qué tragedia sería para la raza humana si Cristo no hiciera valer su perdón? ¿Qué fracaso, qué tragedia para esa mujer que podía salir avergonzada si Cristo en realidad no perdonara los pecados y que le daba nueva vida? Y sin duda estos hombres sostenían que era pecadora porque en sus intereses religiosos no tenía importancia que ya no lo fuera. Ella estaría calificada eternamente como una mujer mala. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una gran cosa. El Hijo de Dios quiso venir a rescatarnos. No estaba obligado para hacerlo, pero lo hizo. Pero para estos no tiene importancia lo que ya no era. Lo que importaba y en lo que se basaban era en lo que había sido. ¿Cómo pueden entender entonces algunos el cambio de vida que Cristo ofrece? Nicodemo, el Espíritu Santo te hace una nueva criatura, porque si no eres una nueva criatura, no puedes ver el reino de Dios. Mientras que en Cristo no es lo que haya sido, sino lo que por causa de Cristo se es ahora. Repito, en Cristo Jesús no es lo que haya sido la persona, sino que ahora, por causa de su fe en su persona, al invocarlo, deja de ser lo que era y lo que importa es lo que ahora es. Y la segunda equivocación de este fariseo es que estaba seguro que Jesús no era capaz de conocer la verdad de las cosas. Pero Jesús escudriña el corazón de los hombres. No hay nada que se le escape a su conocimiento. Porque no había podido descubrir, según el fariseo, la clase de mujer, esa desagradable apreciación
No sabes de qué clase es esta gente. Por supuesto que Dios sabe de qué clase de gente había en el mundo, pero también sabe de quién es la salvación y qué clase de hombre es el Salvador. ¿Y cómo remarcó eso de no sabe qué clase de persona es esta mujer? Pues sea lo que sea, si va a Jesús, ya no será la misma, sino será otra persona. El Espíritu de Dios trabajará en su alma esta mañana. Si usted va con esa mujer y dice, yo también quiero ir a ese cambio de vida que Cristo da, le va a dar una nueva identidad moral, una nueva identidad espiritual. Esa mujer había nacido de nuevo. Y es entonces cuando Jesús sorprende a Simón. Estaba cuestionando que era pecadora y que Jesús no sabía quién era. Y si no lo sabía, luego entonces no era un profeta. Y sorprende a Simón, pues le responde como si estuviera escuchando los pensamientos de Simón. Nunca olvidemos una cosa. Nunca olvidemos una cosa. Dios oye los pensamientos de los hombres. Que lo he dicho. Cuando llevaron a Jesús a aquella mujer que había sido tomada en adulterio. Y que Jesús la perdonó porque no hubo quien la tirara la primera piedra. Se ha dicho, bueno, pero ella no pidió perdón. Y si no se pide perdón, no puede haber entonces perdón de pecados. Porque el arrepentimiento e invocar a Dios con nuestra boca es lo que nos da acceso al perdón. Es muy cierto. En la Escritura nunca dice Juan que aquella mujer le hubiera pedido perdón a Jesús. No. Pero quién sabe cuando esa mujer la traían para matarla. Usted puede asegurar que no venía pensando, Dios, si me dieras una nueva oportunidad. Y Dios oye los pensamientos. Por eso no se puede asegurar a veces de quién se perdió, quién se salvó. Pero Dios que conoce el corazón de cada uno. Y es cuando Jesús sorprende a este fariseo. Y le responde como si estuviera platicando, como si sus pensamientos fueran palabras. Y sería, ¿quieres ver lo que es un profeta en acción? Pues mira, Simón, dices que no conozco a esta mujer, pero te conozco a ti hasta en tus pensamientos. Y lo cuestiona. Y respondiendo Jesús le dijo, y el fariseo tendría que decir, pero ¿a qué horas hablé? Yo no he hablado. Pero siempre he dicho, hay gente que usted no la oye hablar, pero usted no sabe lo que está pasando dentro de sus pensamientos. Yo confío mucho en ese atributo divino de la omnisciencia, que Él conoce todas las cosas, ningún detalle se le escapa. ¿Cuánta gente moribunda que nunca quiso aceptar el Evangelio de Jesucristo y se muere? Y la afirmación es, qué pena, se perdió porque no aceptó al Señor Jesús. Yo le hablé muchas veces, nosotros le hablamos, oramos por Él. Y yo siempre digo, no haga ese juicio, porque usted no sabe si la semilla que quedó sembrada en su corazón, en los últimos instantes ya para morir, ese hombre clama en sus pensamientos y le pide a Dios que lo ayude y que lo perdone. Y con eso, porque Dios no necesita horas y horas para salvar, el Señor en un instante cambia la vida. Y entonces esa persona resulta que está con el Señor y usted está diciendo que se perdió. Está diciendo que está en el infierno, en el castigo eterno. No cometa ese atrevimiento porque usted no conoce las cosas como Dios las conoce. Simón, tú dices que no conozco a esta mujer, pero te conozco a ti, Simón. Dime, ¿a cuál de los dos quieres que describa?
primero a ti o a esta mujer. Yo estoy ilustrando esto. Dime esto, Simón, porque te voy a preguntar. Había un hombre, un acreedor, que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios a ese hombre. Y había otro que le debía 50 al mismo acreedor. Mira, Simón, calcúlalo. Uno le debía el equivalente a 1 mes y medio de salario. Simón, ¿sabes qué pasó con sus deudas? No teniendo ellos con qué pagar. El otro debía muchos denarios, 500 denarios. 500 denarios. Pues se los perdonó a los 2, al que debía poco y al que debía mucho. Simón, ¿quién tendrá más agradecimiento? Dime, Simón, ¿quién agradecerá más? Y con esta pregunta Jesús lo lleva al fondo de la historia de esta mujer, que había agradecido mucho, hasta regar con sus lágrimas sus pies y ungirlo con el ungüento que a ella le alcanzó solamente. Y le preguntó Simón, ¿cuál de los 2 ha de tener más agradecimiento? Y el fariseo, con un aire de altanería, de indiferencia, le dice, pues pienso que el que perdonó más. Y ahora el Señor, al parecer por primera vez, voltea a ver a la mujer, porque ella estaba detrás de él. Vea ese detalle, parecería que ni caso le hacía, que la ignoraba, ni siquiera había volteado a verla. Y le dice, y le hace notar algo especial. Mira, Simón, esta mujer estalló en llanto. Regó mis pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos y luego los ungió con ungüento. 4 cosas ha hecho esta mujer. Pero aquí hay un detalle deliberado del Señor Jesús. No había volteado a verla, porque la idea es así. No había volteado a verla. Parecería que no le interesaba. Pero ahora sabe qué hace el Señor. Frente a todos, le regala a esa mujer todo su tiempo. Alabado sea Dios. Qué hermosura de relación, de atención de Cristo. Ni siquiera había volteado a verla. Pero eso no cambió su agradecimiento. Y ahora, al responder al fariseo, honra a esa mujer. Por eso dice que aquellos que le aceptan y son fieles a él, al Señor Jesús, Él los va a confesar delante de su Padre y delante de los ángeles. Yo siempre he pensado, menciona los nombres, dice, Padre, mira así, lo quiero confesar. Y delante de los ángeles, lo confieso, que fue fiel, que este hombre estaba perdido, pero yo lo perdoné. Y aquí es digno de estar aquí entre nosotros. Y Jesús honró a esa mujer, como habrá de honrar a aquellos que le recibieron en el día en que seamos arrebatados. Y el Señor hace algo precioso por ella. Dije, le regaló toda su atención. Qué caricia en el alma fue eso. Que el Señor le regala toda su atención a ella. Y no solo eso, sino que le exige a Simón que hubiera hecho algo. Algo que aquel fariseo no se hubiera imaginado jamás. El Señor Jesús le reprochó su falta de hospitalidad. Y hace entre él y ella un doloroso contraste. La puso de referencia. Y honra ante aquel fariseo
que la seguía llamando pecadora. Y posiblemente la opinión seguiría igual. Todo el tiempo de su vida posiblemente siguieron calificándola de mujer pecadora. Aunque para Dios era un proyecto precioso para su reino eterno. Pero lo que vale es que la gente que es perdonada se apoya y se base en que ha sido perdonado por Jesucristo. Y olvide la opinión de los demás. Que no se desmorone su ánimo. Porque muchas veces el creyente dice, es que no aceptan que yo haya cambiado y me siguen tratando. Usted reconózcase como lo que es un hijo de Dios o una hija de Dios. Y ante los críticos allí, que decían que era pecadora, Jesús hace algo, aunque ya la había perdonado, ratifica que la había perdonado y le dice, tus pecados te son perdonados. No se los está perdonando ahí en ese momento, está ratificando, mujer, tus pecados son perdonados. Aquella mujer ha terminado la historia. Y esta mujer está por irse. Qué precioso detalle. Ante la mirada expectante de todos. Y de repente ella se levanta para irse. Y es como si el Señor Jesús le dijera, espera tantito, mujer. Te falta otro regalo que quiero que te lleves. Ella, emocionada, le diría, ¿qué, Señor? Y él dijo, mujer, vete en paz. Ya tienes mi paz, pero ahora mantente en esa paz que estás perdonada. Olvida la opinión del medio mundo y tú apóyate en que yo te he perdonado. Esta mañana, este mensaje quiero que usted lo tome con su corazón y vea que ciertamente hay una emoción en el alma cuando el Señor perdona. Yo no sé si ahí con usted que está escuchando, alguien que no conoce a Cristo como Salvador, haya oído esta historia. Tan preciosa historia. Única. Imagínense nomás, imagínense la idea. El atrevimiento de meterse a donde estaba prohibido que entraran. Ella entró, era una mujer audaz, atrevida, dispuesta a testificar. No avergonzarse, no el testimonio en lo oculto. Así como su vida había sido pública, así también debía ser su testimonio. Y cuando se pone detrás de Jesús a sus pies, está ahí en llanto. Pero no solamente dice que era un llanto, estalló en llanto ligero, no, en un llanto tan profundo que dije que era como un torrente, de tal manera que empezó a regar, dice Lucas, los pies de Jesús, regarlos, bañarlos en lágrimas. Dije ahorita hace rato, porque así como era su llanto, así había sido la gratitud por su perdón. Y luego los unge y luego se suelta su cabello. Precioso. Y los limpia. Los pies, preciosos pies, que le habían traído las buenas noticias desde los cielos. Yo quiero entonces orar junto con usted esta mañana. Y si usted está listo, ha oído y ha creído en el perdón que Cristo otorga, que es eterno y valedero, que nadie lo puede cambiar. Diga junto conmigo, Padre eterno, yo he oído esta historia que está en tu palabra, de las obras que hizo tu Hijo amado. Y entonces yo reconozco que mi vida es una vida fatigada, cansada, donde mis ilusiones se han perdido. Pero vengo a ti, como fue aquella mujer, para decirte, Padre, perdóname, cambia mi vida. Que mi vida pasada quede atrás y que por Cristo tu Hijo
empiece un nuevo tiempo para mí. Dígale, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo venga a mi alma, venga a mi corazón y me dé una nueva vida. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, esta mañana. Yo estoy emocionado, estoy feliz, de veras, feliz por esta historia tan grata. Una mujer inmensamente feliz. Qué bonito, ¿verdad? Quería demostrarle que era inmensamente feliz con él. Que Dios los guarde y nos escucharemos el próximo domingo. Este mensaje, usted también, mi hermano, puede enseñarlo a otras personas. Porque la palabra sigue teniendo resultados. Que Dios los guarde. Amén.